¡Lejos ya! De 26 años, postrado en la oscuridad. Jadea con dificultad, el dolor una daga helada que cala hasta los huesos. No es la primera vez que enfrenta un desafío extremo. Años atrás dominaba los teclados como pro gamer de élite. Pero ahora su campo de batalla es brutalmente real, y su única defensa es un escudo mientras lucha por cada aliento. Un impacto brutal lo derriba sin piedad. Un grito desgarrador se ahoga en su garganta mientras la sangre tiñe el suelo. Cada intento de moverse es una tortura insoportable, pero con la última gota de voluntad arrastra su cuerpo, implorando, desesperado, un refugio, un lobby que su mente asocia con seguridad. La agonía le recuerda que esto no es un juego, esto es real, y se pregunta si su vida terminará de manera tan patética. Justo cuando la desesperación amenaza con consumirlo, un destello digital ilumina la oscuridad, notificación, tolerancia al dolor libre o no adquirida. Una furia inesperada enciende sus ojos, un rugido silencioso que se niega a perecer así. ¿Cómo terminó en este infierno? La respuesta es clara, fue el día en que aquello apareció. Una pantalla de selección de dificultad, una broma macabra de la realidad, donde con una osadía que hoy le pesaría, eligió el camino más arduo, sin dudarlo ni un segundo. Debería haberlo pensado mejor. El arrepentimiento es tan denso como el charco de sangre en el que se retuerce. Aún así su cuerpo reacciona, forzando otra adquisición. Resistencia al dolor Li2 y resistencia a la hemorragia Li-Mi 1. Su mente, desgarrada por la agonía, se pregunta si este es su final, extendiendo una mano hacia una luz evanescente, como un náufrago que se aferra a un último rayo de esperanza. La imagen se desvanece, transportándolo a un recuerdo lejano. La vista serena de una ciudad al atardecer, un contraste doloroso con el caos actual. En la apatía de su apartamento, Lee Ho-jae, consumido por una indiferencia profunda, solo murmura: «Esto no tiene gracia». El aburrimiento es un peso constante, una prisión autoimpuesta. 7 años atrás, este campeón había abandonado su vida de pro gamer en busca de una existencia más simple, abriendo una tienda. Pero la feroz competencia, el constante empuje al límite, lo habían llevado al retiro temprano, y la monotonía se había vuelto una condena ineludible. ¡Qué vida tan aburrida!, suspira, hasta que un flash, una ráfaga de noticias de último momento, en la pantalla de su televisor, rompe la quietud. 30 minutos antes, el mundo entero se estremeció. Extraños sumideros, desafiando toda lógica, aparecieron simultáneamente por todo el globo. Mientras los expertos advertían al público que no se acercaran a esos misteriosos portales, una notificación digital interrumpió el caos global. Felicitaciones por ser invitado al mundo tutorial, Sir Lee Ho-jae. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Su rostro se distorsionaba por el shock. ¿Un tutorial? ¿Un juego? La realidad se había deshilachado, como una camisa vieja en una centrifugadora descontrolada, arrastrándolo sin previo aviso a una nueva y peligrosa dimensión. La pantalla brillante frente a Ho-jae, que aún estaba en su apartamento, persistía con la invitación al mundo tutorial, haciéndolo dudar si seguía alucinando por el alcohol de la noche anterior. La notificación se formalizó ante sus ojos, preguntándole si deseaba ingresar, y pronto, otra ventana emergió, ofreciéndole 4 niveles de dificultad: fácil, normal, difícil y el temido. Con una confianza que solo un ex-pro gamer como él podría tener, Ho-jae proclamó que ninguna dificultad se le resistía, que nadie igualaba su IQ de juego. Así, sin dudarlo, movido por esa osadía que hoy lamentaría, como un sommelier que elige el vino más añejo sin haber probado antes ni el tinto de caja, seleccionó la dificultad Infierno, sellando su propio destino. De repente, la oscuridad lo envolvió por completo. Una voz distante resonó en su mente, un eco instándolo a abrir los ojos y despertar. Era el crudo y desorientador inicio de su nueva realidad, transportado violentamente al tutorial que él mismo había elegido. Al fin, Ho-jae abrió los ojos, encontrándose en un espacio desconocido junto a otras personas que lo observaban con curiosidad. La confusión lo asaltó y con voz tensa les gritó: «¿Quién demonios son ustedes?». Su frustración evidente, todavía aturdido, intentó levantarse mientras sus ojos recorrían el extraño entorno. «¿Dónde es esto?», se preguntó, sin comprender aún la magnitud de su situación. En un lugar que parecía una extraña mezcla entre un edificio antiguo y un lobby moderno. Un hombre de traje se adelantó, explicando que se encontraban en el lobby del primer piso del tutorial, y les preguntó si habían visto las misteriosas ventanas de mensaje que los invitaron. Ho-jae recordó las notificaciones, admitiendo haberlas visto, aunque estaba demasiado ebrio para entender.
Los demás también confesaron su confusión, mientras una misteriosa chica aparecía en la distancia observando la escena. Conectando los puntos, Ho-Jae sugirió que todo esto podría estar relacionado con los extraños sumideros que habían aparecido. Su teoría desató la ira de uno de los presentes, quien no podía creer que estuvieran allí por culpa de sus agujeros. Mientras discutían, Ho-Jae se dio cuenta de que a pesar de lo ebrio que estaba, ahora se sentía completamente bien. El hombre de traje reveló que en ese lugar el cuerpo humano se regeneraba automáticamente, una noticia que lo dejó aún más perplejo. El hombre añadió que Ho-Jae aún no había elegido su arma. En ese instante, una nueva ventana digital apareció frente a él, pidiéndole que seleccionara su arma inicial, confirmando que la lógica de juego persistía en este nuevo mundo. Repentinamente, Ho-Jae se encontró solo en una vasta sala, llena de diversas armas exhibidas. ¿Qué demonios?, exclamó, sorprendido por la repentina teletransportación y preguntándose qué había pasado con las otras personas. Mientras caminaba entre las filas, reconoció el lugar como una armería, similar a las pantallas de selección inicial en cualquier videojuego. La familiaridad de la situación le generó una extraña mezcla de asombro y resignación. Analizando las opciones, Ho-Jae comprendió que, si esto era realmente un mundo de juego, su elección de arma inicial podría tener un impacto monumental en su futuro. Debía elegir con cautela, porque su supervivencia dependía de ello. La incertidumbre lo envolvía mientras Ho-Jae se movía por la armería, su mente acelerada. Cada arma ante él era una decisión que podía significar la vida o una muerte segura en este tutorial. Recorriendo el vasto arsenal, reflexionaba sobre qué arma escoger. Aunque el lugar le recordaba a una pantalla de selección de personaje de videojuego, la seriedad del momento era innegable. Antes de decidir, Ho-Jae sabía que lo primordial era definir su estilo de combate, justo como en sus viejos tiempos de Poor Gamer. ¿Sería un tanque, un mago, un sanador? Las opciones eran claras, pero su verdadera habilidad y cómo se adaptarían al desafío eran la gran incógnita. Evaluando su fuerza y agilidad actuales, descartó las armas pesadas y las de largo alcance. Sin un apoyo adecuado serían más un estorbo que una ventaja. Atacar a distancia parecía seguro, pero una emboscada o el número de enemigos lo expondría demasiado. Una herramienta de combate cercano se perfilaba como la mejor elección. Pese a su meticuloso análisis, Ho-Jae sentía que su mente no funcionaba al 100%. Era como haber elegido el Chef's Choice sin saber si te ibas a comer una degustación de alta cocina o una ruleta rusa de sabores exóticos. No tenía ni idea de lo que habían elegido los demás, ni el objetivo del juego. Solo tenía una certeza: la dificultad que había elegido era infierno. Tras sopesar las variables, Ho-Jae se decidió por una espada y un escudo, buscando equilibrio. Al seleccionarlos, una ventana digital reveló la amarga verdad. Eran objetos usados y el escudo, particularmente, estaba sucio. ¿Pero qué demonios? Ho-Jae notó que las armas restantes eran igual de inútiles: un arco roto y un hacha antigua. ¿Deseas elegir esta arma?, preguntó la ventana. La situación sería cómica si no fuera por el riesgo inminente de su vida. A pesar de la decepción, Ho-Jae suspiró y aceptó su destino con resignación y determinación. Confirmó su elección. Sí, tomaría esa espada y ese escudo. Vamos a darle una oportunidad, se dijo, dispuesto a enfrentar lo que fuera. De repente, fue teletransportado de vuelta al lobby del primer piso, el mismo lugar donde apareció. Las demás personas lo miraron, sorprendidas. Un hombre de traje se le acercó, preguntándole si ya había elegido su arma. Un tipo calvo se quejó al instante, furioso por la espera, mientras el hombre de traje intentaba calmar los ánimos. ¿Por qué no lo dejamos solo?, espetó el calvo, pero el hombre de traje les recordó que eran solo 4 y debían ayudarse mutuamente. Oye, intrigado, preguntó cómo el hombre de traje sabía que eran solo ellos 4. Con una expresión enigmática, el hombre se dispuso a explicarlo lentamente, prometiendo una demostración para aclarar sus dudas sobre las misteriosas ventanas. Con un simple gesto, el hombre de traje invocó una ventana digital que decía inventario, dejando a Ho-Jae boquiabierto. Era una función familiar para cualquier gamer, pero verla manifestarse de forma tan real en su nueva y extraña realidad era, cuanto menos, impactante. El hombre de traje lo animó a intentarlo, y Ho-Jae, con curiosidad, replicó el gesto. Ante sus ojos, la ventana de su propio inventario apareció. ¡Wow! ¡Qué genial!, exclamó, asombrado por la facilidad con la que interactuaba con esa nueva interfaz. Con un movimiento rápido, Ho-Jae hizo que su espada y escudo desaparecieran en el inventario.
Es como si estuviera en un juego, exclamó, completamente inmerso. El hombre de traje, sonriendo, le sugirió que ahora era momento de ver sus estadísticas. Después de descubrir el inventario, Ho Jae, intrigado por todo el sistema, siguió la sugerencia de su compañero e invocó la ventana de estado. Al instante, sus propias estadísticas se revelaron: fuerza, agilidad, resistencia y un notable poder mágico. Ante los números, solo pudo murmurar: Cotre. Choi Min-sik se acercó, notando su alto poder mágico, algo esperable para un principiante. Luego, explicó la siguiente función vital: la comunidad, un foro para comunicarse con otras salas, lo que dejó a Ho Jae aún más intrigado. La ventana de comunidad mostró los distintos niveles de dificultad: fácil, normal, difícil. Pero al ver la dificultad infierno, Ho Jae notó que apenas había 4 participantes. Su asombro se disparó al comprender que eran los únicos, los desafortunados elegidos para la prueba más extrema. La cruda realidad golpeó a todos. El tipo calvo y la chica los miraban con preocupación, mientras Ho Jae exclamaba incrédulo: «Eran tan solo 4 en el mismísimo infierno». La verdad se clavaba como una espina, una daga helada. Intentando relajar la tensión, el hombre de traje los instó a llevarse bien. Luego les enseñó la última función: el reloj. Se activaba deslizando el dedo por la pantalla, y Ho Jae, curioso como un nene con juguete nuevo, lo emuló. La cuenta regresiva reveló que solo restaban poco menos de 3 días para el inicio del tutorial. Con la mente ágil de un ex-pro gamer, Ho Jae comenzó a hilvanar las piezas, el inventario, las estadísticas, la comunidad. Todo le recordaba a un MMORPG. Conectando esa capacidad de interactuar con la comunidad, Ho Jae llegó a una conclusión clara. El género de este mundo, de este juego, no podía ser otro que un MMORPG. Y, por ende, las otras 3 personas a su lado eran sus inminentes compañeros de equipo, sus futuros camaradas en esta épica y seguramente mortífera aventura. Siendo así, lo primordial era conocer a sus compañeros. Ho Jae, esbozando una sonrisa forzada, se propuso romper el hielo. «Disculpen», dijo, «seguro es el destino que nos hayamos cruzado. ¿Por qué no nos presentamos?» El hombre de traje, Choi Min-sik, de 47 años y exdeportista de oficina, tomó la iniciativa, explicando su pasado para inspirar confianza. Después, el tipo calvo, Jo Kyung-min, se presentó de mala gana, quejándose amargamente de la situación. Ho Jae, con una chispa en los ojos, se presentó como Lee Ho Jae, de 26 años, y soltó la bomba. Era un ex-pro gamer. Para Jo Kyung-min, esa frase fue como si le hubieran dado un pase gratis a Disneylandia y un tour privado por la fábrica de chocolates de Willy Wonka al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par, confesando su propia pasión por los videojuegos y creando una conexión inesperada. La conversación entre Ho Jae y Jo Kyung-min fluyó al instante al descubrir que ambos habían jugado Magic of Online antes de la gran actualización. Su cercanía sorprendió a los otros. La chica, visiblemente molesta, se giró hacia el hombre de traje, soltándole un brusco «disculpe». La chica, Park Soo-ha, tomó la palabra con un grito, presentándose con su nombre y una confesión rotunda. Amaba las animaciones hasta el punto de escribir una tesis sobre ellas. Su voz, potente y clara, dejó a los otros dos algo aturdidos. Choi Min-sik carraspeó, retomando el control para organizar la información. Ho Jae explicó entonces su lógica. Si había armas, estadísticas y múltiples jugadores, este mundo era sin duda un MMORPG. Sus compañeros asintieron, reconociendo la validez de su deducción. Ho Jae sentenció que en un RPG, el juego en equipo era fundamental. Con espada y escudo en mano propuso un plan. Debían cooperar, y para eso, lo primero era mostrar sus armas. Así, podrían definir sus roles y prepararse para los desafíos que se avecinaban. Con Ho Jae recalcando la importancia de la cooperación, el grupo reveló sus armas. Choi Min-sik exhibió un tridente, y Jo Kyung-min desenvainó una hacha de combate. Ho Jae notó que ambos eran de corto alcance, y la gran pregunta era qué elegiría Park Soo-ha, la última en mostrar su herramienta de supervivencia. Por dentro, Soo-ha rogaba con todas sus fuerzas por cualquier cosa que le permitiera atacar a distancia. Un arco, armas arrojadizas, lo que fuera. Pero el destino, o quizás el cruel tutorial, tenía otros planes, revelando una hoja que, lejos de ser de largo alcance, prometía un contacto íntimo con el enemigo. Con un movimiento fluido y elegante,
Park Soo-ha desenvainó una reluciente katana. La sorpresa fue mayúscula entre los tres compañeros. La tan esperada arma a distancia se había materializado en una elegante, sí, pero innegablemente, un arma de combate cuerpo a cuerpo, dejando a todos anonadados. Esta revelación dejó a Ho Jae con una expresión de puro espanto. «Pero este grupo está completamente desequilibrado», exclamó, dándose cuenta de la cruda y desoladora realidad. Su equipo carecía por completo de atacantes a distancia, un pilar fundamental en cualquier MMO. Ho Jae no podía creerlo. Mirando a sus compañeros, sentenció lo obvio. Todos eligieron armas cuerpo a cuerpo. ¿Cómo es posible un grupo tan desequilibrado en un juego de rol tan peligroso? Una densa preocupación se cernía en el aire, afectando a todos. Mientras tanto, Kyung-min, la impaciencia personificada, cuestionó la espera. Ho Jae le explicó que restaban 3 días para el inicio del tutorial, el lugar de preparación para la verdadera prueba. Park Soo-ha, visiblemente frustrada, se quejó de la inactividad, su voz resonando por todo el lobby. Pero Ho Jae, con una chispa de determinación en los ojos que bien podría encender una hoguera, interrumpió la tensión para proponer una estrategia vital. Para los próximos 3 días, dijo con firmeza, ¿por qué no aprovechamos para seleccionar nuestros roles y entrenar? Era una oportunidad de oro que no podían desaprovechar, lo sabía. Kyung-min preguntó con ingenuidad si era necesario entrenar, pensando que un tutorial sería pan comido. Ho Jae le recordó que incluso los más sencillos podían ser trampas mortales y que, además, su grupo arrastraba una debilidad enorme y muy evidente. La gran debilidad que Ho Jae señaló era, como un elefante en una cristalería, evidente. Todas nuestras armas están especializadas en combate cercano. Si los enemigos los atacaban a distancia, serían como patos sentados en un estanque. La realidad golpeó a todos con la fuerza de un rayo, quienes asintieron gravemente, reconociendo la verdad. Ho Jae recalcó la individualidad de cada arma. Su espada y escudo eran ideales para la primera línea, bloqueando ataques. La poderosa hacha de Kyung-min, en cambio, infligiría mucho más daño. Kyung-min, sorprendido por el elogio, preguntó si eso era cierto y posible. Así, Ho Jae designó a Kyung-min como su principal atacante. Luego, se dirigió a Min-shik, señalando que su tridente era la única arma con algo de alcance. Por lo tanto, Min-shik sería quien los apoyaría desde la retaguardia, una especie de francotirador contenedor. Cuando Ho Jae terminó de asignar roles, Park Soo-ha lo interrumpió con un «disculpa, ¿y yo?». Ho Jae, incómodo y sin una respuesta clara, murmuró que ella podría tener un rol libre, lo cual no parecía una buena señal para la chica, que frunció el ceño. Soo-ha, intentando encajar, sugirió apoyar desde atrás. Ho Jae le explicó que su espada no tenía el alcance del tridente de Min-shik. Aunque ella insistió en su confianza, Ho Jae aclaró que no era eso, sino el lugar más seguro, lo que sugería para su rol. Ho Jae preguntó si las mujeres debían pelear desde atrás, encendiendo la furia de Soo-ha. Criticó su katana por ser demasiado larga, insinuando que se creía protagonista de anime. Dudaba de su utilidad, generando una tensión palpable en el grupo. La tensión en el aire era palpable, pero Min-shik intervino, buscando calmar los ánimos. Le recordó a Soo-ha que, dada la elección de la dificultad infierno, su seguridad dependía por completo de seguir el plan de Ho Jae. La clave era mantenerse juntos en este mundo desconocido. Aunque a regañadientes, Soo-ha terminó por aceptar la lógica. ¿Qué más podía hacer si era por su propia seguridad? Sin perder un segundo, con una energía renovada, anunció: «Entonces, empecemos a entrenar ahora mismo». Y así fue. Con un grito que parecía sacado de su anime favorito, ¡ah, ah, ah, ah!, centelleando en la luz, ¡juicio eterno! Soo-ha desató un movimiento teatral con su katana. Los demás la miraban como si acabara de invocar a un pavo real con capa en medio del lobby, completamente desconcertados por su particular espectáculo de fantasía. Ho Jae no tardó en criticar el despliegue de Soo-ha, señalándole lo ridículo de atacar así, y que su katana era demasiado larga para esos movimientos. Frustrado, le preguntó si lo estaba escuchando, mientras ella insistía en que él no entendía la verdadera esencia del combate. Ignorando la discusión, Ho Jae reveló 2 descubrimientos cruciales sobre el lobby. Todas las heridas se curaban al instante, la estamina se recuperaba por completo y el equipo se reparaba automáticamente. Además, no sentirían hambre ni sueño, lo que les otorgaba tiempo ilimitado para prepararse. Enfatizó la importancia de entrenar a fondo, porque en este tutorial, un game over significaba la muerte real. Por eso propuso intercambiar roles para que todos comprendieran las fortalezas y debilidades de cada posición de combate. Mientras Soo-ha continuaba con su peculiar entrenamiento de fantasía, Kyung-min y Min-shik, ya armados,
Comenzaron a intercambiar golpes de forma juguetona, discutiendo quién sería el mejor líder. OJ los observaba, sonriendo, recordando las típicas rencillas que surgían en los juegos online. Reflexionó sobre las capacidades de liderazgo de sus compañeros, mientras Suha, sorprendida por su compostura, le preguntó cómo lograba mantener la calma. Él le explicó que, como ex-gamer profesional, estaba más que acostumbrado a lidiar con la presión. Curiosa por su pasado, Suha siguió indagando. ¿Así que te graduaste de la universidad? ¿Y por qué dejaste de ser pro-gamer? OG se sumió en un breve silencio con una expresión pensativa, como si aquel recuerdo aún le pesara, una cicatriz invisible de tiempos pasados. Mientras tanto, Kyun Jin-min y Min Shik seguían enfrascados en su disputa con las armas. OG y Suha compartieron un breve momento de lamento. Él que no tuvieran más tiempo para entrenar en serio, a lo que ella asintió, reconociendo la dura realidad que se avecinaba. De repente, una ventana de sistema apareció, sobrevolando el lobby. Intento 1, día 0, tiempo restante para el tutorial, 10 segundos. La cuenta regresiva los golpeó con la fuerza de un rayo, y los 4 se agruparon, listos para enfrentar lo desconocido. Kyung-min, con un atisbo de nerviosismo, confesó no haber practicado nada. Min Shik, por su parte, deseó que esto les trajera más riqueza. Suha sonreía con su habitual confianza, y Hoje esbozaba una leve sonrisa, preparados para lo que viniera. La voz del sistema resonó, imponente. Ahora, el momento ha llegado. El primero tutorial comenzará en breve. Un portal al escenario del tutorial aparecerá ahora. Una luz verde esmeralda comenzó a envolverlos, y un inmenso portal se manifestó. El portal los succionó sin darles tiempo a reaccionar, y al instante, Ho-Jae se dio cuenta de la cruel verdad: los estaban separando. ¿Es esto un jugador individual?, exclamó, el shock evidente en su voz, dándose cuenta de que todo su plan de cooperación se había desmoronado en un instante. La incredulidad se apoderó de Ho-Jae, su estrategia de cooperación se había desmoronado en un instante. No podía aceptar que tantos días de entrenamiento hubieran sido en vano. Mientras la luz esmeralda lo envolvía, una notificación del sistema confirmó lo peor. El portal se activaría pronto, anunciando una separación inevitable. A pesar de su costumbre de jugar en solitario, Ho-Jae había encontrado los últimos 3 días de compañía sorprendentemente agradables. Con la luz ya envolviéndolo, se despidió con un «Los veré después, manténganse a salvo», recibiendo promesas de sus compañeros antes de que la brillantez los tragara por completo. La luz esmeralda se intensificó, devorando el espacio. El portal ha sido activado, resonó la voz del sistema, y en segundos, una nueva ventana emergía con una cuenta regresiva. Por favor, ingresa al escenario. Tiempo restante: 24 horas. Un impacto suave marcó su llegada a un corredor oscuro, apenas iluminado por lámparas tenues en paredes de ladrillo. Escenario del tutorial. Dificultad infierno. Primero piso, anunció el sistema, convirtiéndose en su única guía. A pesar del ambiente sombrío, una sonrisa se dibujó en el rostro de Ho-Jae. Con su espada y escudo listos, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Finalmente está empezando, pensó, una chispa de emoción encendiéndose en sus ojos. El silencio pesado del corredor era roto solo por el eco de sus pasos. Ho-Jae avanzó sin dudarlo, sus ojos explorando cada detalle del entorno, la oscuridad invitando la cautela en cada recodo. Aún así, un escalofrío lo recorrió al darse cuenta de una verdad ineludible. Estaba completamente solo. Cada sombra parecía confirmar su aislamiento en aquel lugar. Su meticulosa teoría de la cooperación grupal se desvanecía por completo en la desoladora soledad de este nuevo y peligroso mundo. Un golpe a sus expectativas. «Esto me da escalofríos», murmuró, sintiendo la inmensidad y el peligro de la situación individual. Intentó calmarse, aunque su expresión lo traicionaba. Esto era algo radicalmente diferente a cualquier juego que hubiera conocido antes. De repente, una extraña sensación lo hizo girar. El portal esmeralda por el que había entrado seguía ahí, suspendido en el aire, una invitación silenciosa y enigmática. ¿Podría ser una inesperada vía de escape? ¡Boom! Una ventana nueva emergió de la nada. ¿Viajar a la sala de espera del primer piso? ¡Sí! ¡No! Jay se quedó pasmado. ¿Así que puedo volver cuando quiera? ¡Qué amables de su parte!, dijo con un matiz de profunda ironía, procesando esa inesperada y conveniente opción. Sin pensarlo 2 veces, Oye seleccionó sí. Una luz brillante lo envolvió de nuevo, teletransportándolo al instante. «¡Wow!», exclamó al ver el lobby del primer piso aparecer nuevamente ante sus ojos.
Tal como pensé, no hay nadie aquí, confirmó, reforzando la idea de que cada uno estaba experimentando su propia versión del lobby, en total soledad. Mientras tanto, en otra sala de espera, Kyung-min también lamentaba con amargura haber completado el tutorial en 1 minuto. Con un grito de dolor, Kyung-min se golpeó la frente. Se quejó, no sabía que se podía volver. Su frustración era evidente, confirmando que él también había regresado, herido y confundido, igual que Ho-jae. Ho-jae, en la soledad de su lobby, revivía los instantes previos al inicio de la verdadera prueba. Recordaba con alivio cómo la recuperación automática funcionaba allí. Él mismo le había explicado a Su-ha que al herirse, bastaba con volver para sanar, y ella sintió, comprendiendo la mecánica. Mientras veían el contador para el escenario, Su-ha dudó que los demás regresaran antes de la separación, una preocupación que Hoya compartió al ver la cuenta regresiva. Esa inminente soledad lo impulsó a consultar el tablero de la comunidad. Allí confirmó su peor sospecha. Las cifras de participantes eran idénticas, pero cada uno estaba en su propia instancia. No estaban muertos, solo irremediablemente solos. Entre esos recuerdos, irrumpió una escena más íntima con Su-ha, justo antes del caos. Con una tímida sonrisa, ella le había pedido que, al regresar, actuaran como compañeros de juego para volver a jugar juntos. Él, sonriendo, aceptó. Su-ha se acercó, su expresión dulce y llena de una emoción que hizo que Ho-jae sintiera un leve rubor. Ante la inesperada cercanía, se sorprendió. «Cuando volvamos, quiero saber más de vos», le dijo Su-ha, antes de desvanecerse entre partículas de luz. Su recuerdo se disipó, dejando a Ho-jae solo en su lobby, con el peso de su desafío individual. Habiendo procesado sus pensamientos, Ho-jae tomó una decisión. Regresó al oscuro corredor del primer piso del tutorial, un lugar que ya le resultaba familiar. Sin perder un segundo, abrió su ventana de estado para verificar sus atributos. Reflexionó sobre el portal de regreso y el tiempo límite, dándose cuenta de que para crecer, debía luchar. Con una determinación férrea, ajustó su escudo y su espada, exclamando con una sonrisa confiada. «Bueno, entonces, manos a la obra». Revisó su estado. Humano leyó infiriendo que el mundo estaba lleno de otras especies. Con una sonrisa desafiante, lanzó un reto al vacío. «Ahora seas quien seas, ven a por mí». Media hora después, la frustración se apoderó de él. Nada. Llevaba 30 minutos caminando sin encontrar un monstruo, lo que lo hizo sospechar de un bug del juego, hasta que se reprendió a sí mismo por bajar la guardia. Como un ex-gamer de élite, no subestimaría el tutorial. De repente, su concentración se disparó a un nivel que haría palidecer a un monje zen y, para su asombro, aparecieron 2 nuevas habilidades. Concentración de batalla al B21 y voluntad 121. Ho-jae, sorprendido, se preguntó si había ganado habilidades. Verificó la ventana de estado y confirmó que eran pasivas. Concentración de batalla para mejorar el rendimiento y voluntad para aumentar su fuerza mental. Recordó que en la mayoría de los RPG las habilidades se dividen en activas y pasivas. Comprendió que estas nuevas eran pasivas y se activaban solas. Dedujo que al cumplir ciertas condiciones podía obtener más, y ambas estaban directamente relacionadas con su situación actual de espera y tensión. Pensó que debía realizar diversas acciones para potenciar su crecimiento. Recordó a sus compañeros y la idea de compartir esto en la comunidad, pero justo cuando iba a abrir la pestaña, la atmósfera del corredor cambió drásticamente, haciendo que se estremeciera de pies a cabeza. «¿Qué es esta atmósfera?», se preguntó Ho-jae, sintiendo un escalofrío. Levantó la vista notando que la oscuridad y las sombras se intensificaban, como si algo ominoso se acercara desde los rincones más profundos de aquel corredor. Mientras Ho-jae sentía esa extraña opresión en su propio corredor en otra instancia del tutorial, Jo Kyung-min experimentó cómo el aire se volvía cada vez más denso. De repente, una ráfaga de energía oscura lo impactó con una violencia tan brutal que lo arrastró, dejándolo completamente aturdido, con el rostro transfigurado por el terror. El golpe lo arrojó sin piedad contra el suelo de piedra y un grito desgarrador escapó de su garganta mientras la sangre manchaba el frío pavimento. Era un dolor real, punzante, muy distinto a cualquier simulación de videojuego. Apenas se recuperaba cuando otro impacto, igual de feroz, lo alcanzó. La criatura que lo atacaba no le daba tregua, martillando su cuerpo con ataques implacables que prometían una muerte lenta y dolorosa. Derrotado, y con el cuerpo ya al límite, cayó al suelo mientras extrañas ataduras oscuras lo envolvían, inmovilizándolo por completo. El pánico lo invadió por completo. Dándose cuenta de que estaba atrapado,
sin escapatoria, justo como en sus peores pesadillas. Con la respiración agitada y un sudor frío empapando su frente, intentó asimilar lo sucedido. Al mirar su pierna, un horror helado le recorrió la espalda, estaba gravemente herida, y la brutal realidad del tutorial lo golpeó. Su mente, en estado de shock, recordó la sala de espera, su único refugio. Necesitaba regresar, pero entonces una flecha impactó justo a su lado, revelando que su atacante no era un mago de sombras, como había inferido, sino un arquero. Intentó levantarse, pero otra flecha lo alcanzó perforando su carne. A duras penas logró alzar un pequeño escudo para desviar el siguiente proyectil, pero ya era tarde. Su rostro se contorsionó de dolor y frustración. La agonía era insoportable, una especie de tortura medieval con fines didácticos que no te dejaban ni respirar, pero en medio de ella, algo increíble sucedió. Una notificación del sistema le indicó que había adquirido la habilidad Tolerancia al dolor LIB. La inminencia de la muerte era palpable, y el miedo al fin definitivo lo invadió sin remedio. Aunque el dolor persistía, la sorpresa por las nuevas habilidades lo distrajo un instante. Poco después, otra ventana emergió. Tolerancia al dolor LOV 2 y tolerancia a la hemorragia LOV 1. Su cuerpo se adaptaba al sufrimiento, intentando sobrevivir a toda costa. Con el rostro desfigurado por el terror y las lágrimas, supo que estaba al borde del abismo. Así es como voy a morir, pensó, mientras su mano se extendía instintivamente hacia la luz de escape, hacia la única salida de ese infierno. Otra flecha lo atravesó y la sangre brotó de su boca. El impacto lo derribó por completo, quitándole las últimas fuerzas. La oscuridad empezaba a envolverlo, y cada respiro se sentía como una agonía más. Estoy muerto, se dijo, la desesperación invadiendo cada fibra de su ser. Comprendió que si esto seguía, su fin era inminente, y decidió que era mejor un reinicio aunque fuera doloroso. Morir es solo el principio, puedo empezar de nuevo, gritó con las pocas fuerzas que le quedaban. Mientras tanto, en su propio y lúgubre corredor, Lee Ho-jae sentía un dolor punzante, una especie de eco de lo que Kyung-min estaba viviendo. Una notificación similar apareció, Tolerancia al dolor LB, EQ.1. Pensó en sus compañeros, Kian-min, Min-sik, Su-ha. No, murmuró, apretando los dientes, negándose a ceder. El dolor aumentaba, pero Hoya no cedería. Recordó a Su-ha, su pedido de ser compañeros. La determinación ardió en sus ojos al ver un nuevo mensaje, concentración de batalla leve dossier. Con un grito sordo, se negó a rendirse. No puedo abandonarlos, rugió, con la voz desgarrada, pero con una nueva fuerza. Morir es solo el principio, puedo empezar de nuevo. Aquel grito desesperado resonó en el corredor, escapando de los labios de Kyung-min. Su cuerpo, al borde del colapso bajo una brutal paliza, se negaba a rendirse, mientras el sistema le lanzaba notificaciones de habilidades, confirmando que cada golpe forjaba nuevas fortalezas en su agonía. Con una determinación que rozaba la locura, el joven se impulsó una vez más, jurándose que superaría aquel infierno. Pero justo cuando la esperanza de la salida se asomaba, una flecha certera lo alcanzó. El dolor lo hizo toser sangre, y entonces, ante sus ojos empañados, un portal esmeralda comenzó a abrirse, prometiendo un escape. Sin pensarlo dos veces, la desesperación lo empujó a extender la mano, buscando esa luz verde que, para él, significaba un respiro, una segunda oportunidad lejos de la masacre. El sistema, justo al cruzar el umbral, le concedió una nueva y vital habilidad: despertar. Mientras tanto, en un rincón diferente de este purgatorio digital, Lee Ho-jae, cubierto de heridas, se derrumbó de rodillas en su propio lobby personal. «Estoy a salvo», susurró, sintiendo un profundo alivio, como si hubiera escapado de un infierno, aunque la realidad de la individualidad del tutorial lo golpeara. El tutorial, pensó Ho-jae, era abrumadoramente difícil. Preocupado por el destino de sus compañeros, abrió el tablero de la comunidad buscando alguna señal, alguna confirmación de que ellos también lo habían logrado. Sin embargo, la imagen que apareció en la pantalla lo dejó mudo. Su rostro se contorsionó en una mezcla de incredulidad y terror gélido. «¿Pero qué demonios?», exclamó, sin poder creer lo que sus ojos le mostraban. Con una punzada de ansiedad, Hoya examinó cada número del tablero, la terrible verdad revelándose con cada estadística. Sus ojos se fijaron, con pavor, en las cifras de los otros niveles de dificultad. «Esto no puede ser», murmuró con la garganta seca, su corazón hundiéndose al ver el marcador 1 en la dificultad infierno. La sangre se le heló. Los otros tres habían muerto.
Esa verdad lo golpeó con la fuerza de un camión de mudanzas lleno de ladrillos, o quizás un piano de cola cayendo desde un quinto piso. Era brutal e ineludible. La imagen de Min-shik, Kyung-min y Su-ha, flashes de sus sonrisas, de su lucha, se proyectó en su mente, un tormento visual. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó con desesperación, la impotencia quemándole. El shock fue tan grande que no pudo contener las náuseas. Su cuerpo lo traicionó. Cayó de rodillas, vomitando. Comprendió horrorizado. Sus compañeros ni siquiera sabían cómo regresar al lobby, condenados por ignorancia, especialmente Su-ha y su trampa de flechas mortal. Los nombres de Su-ha, Kyung-min y Min-shik escaparon de sus labios como un lamento. Maldición, rugió, el puño cerrado, golpeando el suelo en un ataque de rabia y dolor. «¿Por qué tuvieron que morir?», preguntó al vacío. Tras aquel estallido, Ho-jae abrió su ventana de estado, observando sus habilidades pasivas recién adquiridas. Era como si el propio sistema, con ironía cósmica, lo premiara por la agonía de sus compañeros, o por su propia determinación. El temporizador le recordó que el desafío continuaba. Aunque la supervivencia individual era una opción, la culpa y el dolor por la pérdida de sus amigos encendieron una nueva llama. «Juro que superaré el tutorial», proclamó con una mirada de acero. Su voluntad inquebrantable. Con esa promesa grabada en su alma, Lee Ho-jae se dirigió una vez más al portal Esmeralda, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y una feroz resolución. Había llegado el momento de enfrentar el infierno, solo, pero por todos ellos. Ho-jae, con el cuerpo adolorido y rastros de sangre, avanza por un pasillo oscuro. La mente de este ex-pro gamer ya anticipaba el próximo ataque, sabiendo que una flecha acechaba, lista para aparecer en cualquier instante. Pero al respirar hondo, notó algo extraño. Las huellas de sangre y los daños habían desaparecido. El escenario se reiniciaba al volver al lobby, como si estuviera en un videojuego. Esta mecánica, pensó, sería vital, permitiéndole aprender de cada intento sin consecuencias permanentes. De repente, el primer proyectil emergió de la oscuridad. Ho-jae, con reflejos rápidos, levantó su escudo y bloqueó la flecha que, tal como esperaba, iba dirigida a su ángulo derecho. Un patrón inalterable. «Excelente», pensó. La trampa no cambiaba. Sin embargo, el segundo dardo lo alcanzó de lleno, haciéndole soltar un gemido. Aunque confirmaba que la secuencia de ataque era predecible, por más brutal que fuera, las flechas no cesaban. Una se clavó en su pecho, otra en la cabeza. Los impactos eran continuos, cada golpe una punzada de dolor que lo empujaba al límite, recordándole la crueldad de la dificultad infierno. El escudo de Ho-jae, ya maltrecho, cedía ante el implacable aluvión de proyectiles. El asalto era insostenible y el joven comprendió que necesitaba una estrategia diferente para sobrevivir a aquella lluvia de flechas. «Me dieron», gritó, sintiendo el cuerpo quejarse. Era el momento de retirarse. Debía regresar al portal Esmeralda, sanar sus heridas y reagruparse. El tutorial le ofrecía una salida y la tomaría sin dudar. Ya en su lobby personal, Ho-jae se desplomó, tosiendo sangre. El dolor era insoportable, pero en medio de la agonía, una revelación se hizo clara. La muerte aquí no era el final, sino una parte fundamental del proceso de aprendizaje. «Me estoy muriendo», jadeó, cuando una notificación del sistema apareció, anunciando sus estadísticas de agilidad y tolerancia al dolor habían mejorado. El sufrimiento, paradójicamente, le otorgaba la fuerza para continuar. Miró su escudo, que antes parecía destrozado, y ahora estaba intacto. La flecha que lo había golpeado también había desaparecido. El escenario se reiniciaba por completo al volver al lobby, borrando absolutamente todo. Al abrir su ventana de estado, Ho-jae confirmó sus habilidades recién adquiridas: concentración de batalla, voluntad y tolerancia al dolor. Se dio cuenta que podía curarse y mejorar simplemente regresando al lobby, usando el sistema a su favor. La estrategia para avanzar era ahora cristalina: esquivar, bloquear y, si era necesario, morir para resetear el calabozo, mejorando con cada reinicio. La paradoja de su nivel, aún en uno, lo desconcertaba un poco, pero poco importaba. Había ideado una gran estrategia. «Vamos a darle con todo», se dijo, la determinación brillando en sus ojos. El dios de la aventura notó, parecía observarlo con un interés inusitado. Las sombras se alargaban, envolviéndolo en una oscuridad que prometía más desafíos y más dolor. Con la estrategia clara en su mente, Ho-jae se dispuso a enfrentar el tutorial nuevamente, solo. El dolor era insoportable, pero Ho-jae, aun tosiendo sangre, veía algo más: una oportunidad. El sistema confirmaba que el sufrimiento no era en vano. Su tolerancia al dolor se disparaba al nivel 4. Esto era solo el principio. De hecho, había descubierto la clave para avanzar. Con una flecha incrustada en el hombro y el rostro contorsionado por la agonía, Ho-jae gritaba la verdad al viento. Había encontrado el camino más eficiente para subir de nivel.
Era una tortura constante. El reinicio de la escena y el aprendizaje sin fin, como si fuera un bizarro seminario de autoayuda donde el éxito se mide en la cantidad de puntas de flecha que podés soportar en tu cuerpo. Pero el ex pro gamer no se rendía. Una y otra vez, a pesar del impacto brutal, Hojae se levantaba del suelo. Cada nuevo intento significaba un reinicio completo del escenario, sí, pero también una oportunidad crucial para perfeccionar su técnica y aumentar su resistencia. Las flechas surgían de la oscuridad con una velocidad que cortaba el aire. Con la mandíbula tensa y los ojos fijos en los proyectiles que se acercaban, se preparaba para recibirlos, anticipando el dolor que cada impacto traería. Levantando su espada y escudo, intentaba desviar los dardos, pero la avalancha era implacable. Algunas flechas eran bloqueadas con maestría, pero otras, inevitablemente, se incrustaban en su cuerpo, liberando chispas y un dolor punzante. Mientras su cuerpo se acostumbraba al castigo, nuevas habilidades surgían sin previo aviso. Su sprint mejoraba y sus sentidos agudizados se elevaban. Sin embargo, por más que esquivara y se moviera con velocidad, las flechas seguían encontrando su objetivo, derribándolo una y otra vez. Con la sangre ya manchando su ropa, Hojae continuaba en la refriega. Cada golpe se transformaba en experiencia, cada herida en una lección. La espada, pese a su baja calidad, brillaba al intentar desviar los ataques que no podía esquivar. Aunque su cuerpo gemía de dolor y la sangre le salía de la boca, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Cayendo al suelo una vez más, murmuró con una determinación escalofriante. Siguiente, preparado para el ciclo interminable de sufrimiento y mejora que lo esperaba. La repetición había pulido sus reflejos hasta la perfección. Ahora, con una destreza asombrosa, Hojae desarmaba el implacable asalto de flechas, bloqueando y desviando con una eficiencia brutal. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro al ver cómo los proyectiles se hacían pedazos. «¡Bueno!», exclamó, sabiendo que finalmente dominaba la secuencia. De vuelta en su lobby personal, el cansancio y el dolor eran palpables, pero las notificaciones del sistema confirmaban el inmenso progreso. Días de agonía se traducían en habilidades mejoradas, mientras una extraña sensación le recorría el cuerpo. El dios de la aventura, para su sorpresa, mostraba un interés inusitado en su peculiar método. El tiempo era crucial. Hojae sabía que cada intento tenía un límite de 30 días y no podía permitirse fallar. Aunque había dominado la primera sección, la incertidumbre sobre las trampas venideras y los desafíos desconocidos del primer piso le pesaban, una carga que lo empujaba a seguir. No solo debía preocuparse por lo visible, las trampas ocultas eran un peligro constante, acechando en cada sombra. Sin embargo, Hojae confiaba en sus recién adquiridas habilidades, fortalecidas por incontables reinicios. Con una determinación feroz, se lanzó de nuevo al pasillo, esquivando con una agilidad sorprendente las nuevas ráfagas. El aire se llenó con el silbido de las flechas. Hojae, jadeando, se encontraba en el corazón de una emboscada, con proyectiles llegando desde múltiples ángulos. El desafío se intensificaba con cada paso, pero ya no era el mismo principiante asustado. ¡Ah!, rugió Hojae, levantando su maltrecho escudo para desviar el torrente de flechas. Los golpes resonaban por todo el pasillo, y aunque algunas impactaban en su cuerpo con un dolor agudo, su resistencia había crecido exponencialmente. El tutorial, lejos de acabar, continuaba su cruel lección. El implacable asalto de flechas continuaba, cada proyectil un cruel susurro contra su piel. A pesar de los agudos impactos, una mueca de desafío se dibujó en el rostro de Hojae. «Tolerancia al dolor nivel 3, esto no es nada para mí», gritó, aferrándose a la conciencia mientras su mirada buscaba la elusiva salida. La avalancha de proyectiles era demasiado, y finalmente el tormento lo superó. Un grito de dolor se ahogó en sus labios mientras caía. Su cuerpo era ahora un mapa sangriento de flechas incrustadas. A pesar de todo, la salida se mantenía, un tenue pero persistente destello de esperanza en la oscuridad. Justo cuando la conciencia parecía abandonarlo, una luz cegadora lo envolvió, transportándolo. Hojae se encontró tendido en un vasto salón de pilares antiguos, donde una extraña y brillante fuente de energía yacía en el suelo. El ambiente era de una paz irreal, un contraste brutal con la masacre de la que acababa de escapar. Aún con flechas incrustadas y la sangre manchando su ropa, Hojae luchó por ponerse de pie. «¿Dónde estoy?», murmuró, la confusión nublando sus pensamientos antes de que su cuerpo, exhausto, le fallara de nuevo, desplomándose sobre el frío suelo del enigmático lugar. Con los ojos entrecerrados, su mirada perdida en el techo del misterioso salón, su mente intentaba procesar la locura de la situación.
Esta dificultad es una locura total, pensó, aún aturdido por los horrores enfrentados y el castigo al que había sometido su cuerpo. Pero al ponerse de pie, una oleada de alivio lo recorrió. ¿Dónde estoy?, se preguntó de nuevo, notando cómo sus heridas se curaban milagrosamente en el agua resplandeciente que emanaba de la fuente. Apenas sobrevivía a eso, susurró, sintiendo que de alguna forma había renacido de las cenizas. Mientras contemplaba el pozo de curación, Ho-Jae recordó los rumores del tablero de la comunidad sobre las distintas dificultades. La información de otros jugadores le había sido invaluable, confirmando que la guía de sobrevivencia para dummies se actualizaba en tiempo real. Con un nuevo objetivo grabado en la mente, Ho-Jae avanzó por el pasillo hasta que una imponente puerta se alzó ante él. «La sala del jefe», exclamó. Finalmente, el final del primer piso estaba a la vista y con él la oportunidad de avanzar hacia el siguiente y más grande desafío. El sistema, con su frialdad, le preguntó si deseaba intentar el desafío. Obviamente, respondió Ho-Jae con una sonrisa. ¿Por qué otra razón habría llegado tan lejos?, inquirió antes de adentrarse con paso firme en la oscuridad que prometía la batalla final. Al cruzar el umbral, el suelo se resquebrajó bajo sus pies, revelando un abismo de rocas flotantes y lava ardiente. La sala del jefe no era un simple cuarto, sino un paisaje caótico y peligroso, digno de la mismísima dificultad infierno. Ho-Jae observó el entorno con una mezcla de asombro y cautela. «Esta es la sala del jefe», se confirmó, su voz resonando en el vasto espacio mientras evaluaba los peligros que lo rodeaban, preparándose mentalmente para lo inevitable. De repente, una gigantesca ballesta emergió de las sombras, tensando su cuerda con un ominoso crujido que helaba la sangre. Sin previo aviso, disparó un proyectil masivo, una flecha que se lanzó hacia Ho-Jae con una velocidad y fuerza aterradoras, directo a destrozarlo. El impacto fue brutal. «Tsk, es mucho más fuerte de lo que esperaba», se quejó Ho-Jae, cuestionándose si debía destruir la ballesta. Para su horror, otra arma idéntica apareció en la distancia. «¡Mierda!», maldijo, enfrentando una nueva y abrumadora amenaza. Con el corazón latiéndole a mil, Ho-Jae divisó un enorme foso de lava que debía cruzar para avanzar. «¿Es esto otro de tus desafíos?», se preguntó, una sonrisa torcida asomando en sus labios. «Je, ¿pensaste que me rendiría después de todo lo que pasé?», exclamó, lanzándose audazmente. Ho-Jae, al entrar a la sala del jefe, fue recibido por un brutal aluvión de proyectiles. Flechas gigantes, disparadas desde ballestas ocultas en lo alto, se incrustaban en su cuerpo con una fuerza devastadora. A pesar del dolor, Ho-Jae sabía que era el momento de probarse, exclamando: «Con mis estadísticas y habilidades actuales, es posible». El ambiente se volvió un infierno ardiente cuando una explosión de fuego lo envolvió por completo, arrancándole un grito gutural. Entre las llamas, dos notificaciones surgieron: tolerancia al dolor nivel 9 y tolerancia a la quemadura nivel 1. El sufrimiento, en un giro tan bizarro como una reunión de contadores en un RAV, se transformó en una mejora inmediata, el tutorial premiando su insoportable resistencia. Con un vigor recién hallado y el cuerpo aún envuelto en una tenue aura dorada, Ho-Jae continuó su avance. Cada impacto esquivado y golpe recibido parecía alimentar su férrea determinación. La sala, un torbellino de rocas flotantes y lava burbujeante, se transformaba en su campo de entrenamiento personal. El combate no daba tregua, y Ho-Jae sentía cómo la energía se le escurría con cada segundo que pasaba. Los gritos de dolor se ahogaban en sus labios mientras el agotamiento lo invadía sin piedad, forzándolo a respirar con dificultad. La dificultad era abrumadora, pero aún no se rendía. Exhausto, Ho-Jae se desplomó contra una pared, su mente reviviendo una duda amarga. ¿Fue esto imposible desde el principio? En ese instante, las imágenes de sus compañeros caídos, Choi Min-sik, Jo Kyung-min y Park Soo-ha, inundaron sus pensamientos, fantasmas acusadores. Allí, con el rostro cubierto de sangre y la culpa carcomiéndole el alma, Ho-Jae los vio de nuevo, a sus compañeros, a quienes no pudo proteger. Todo susurró, el dolor de su pérdida y el remordimiento por no haber hecho más, por haber fallado, se clavaban en su corazón con una punzada helada. Recordó su vida anterior, un progamer que jugaba por gusto, por la pura pasión, no por aburrimiento. Su orgullo y honor eran su único activo, pero lo perdió todo, quedando con una vida mundana y sin sentido. Ese pasado, ahora, lo impulsaba. Desde entonces, he estado buscando algo que le dé sentido a todo esto. Pero ahora es diferente, pensó. El dolor le recordaba que estaba vivo, y cada mejora era un paso hacia adelante. Aceptaba el sufrimiento, consciente de que nunca más subestimaría un desafío. Con una renovada y feroz determinación, Ho-Jae rasgó su ropa, revelando su cuerpo marcado por la batalla.
Rodeado por una aura dorada que vibraba con poder, se lanzó de nuevo al combate, esquivando las flechas con una agilidad sorprendente y saltando audazmente sobre el foso de lava, directo al corazón del peligro. Era su momento. A pesar de la inmensa dificultad, Joye no se detuvo. Levantó su escudo con fuerza bruta, desviando una gigantesca flecha que se dirigía directamente hacia él. Cada golpe era un desafío superado, cada esquive una victoria personal, y su resistencia parecía ilimitada. Entonces, con un grito de triunfo que resonó por toda la sala, Joye proclamó: «Ahora está superado». Había logrado destruir las temibles ballestas y asegurar el área. Su rostro, aunque cubierto de sudor y agotamiento, reflejaba la satisfacción pura de la victoria. Con la respiración entrecortada y el cuerpo tembloroso, Joye se desplomó, riendo débilmente. «Jaja, lo logré», suspiró, mientras el alivio lo inundaba por completo y el peso de la batalla finalmente lo abandonaba. Una voz robótica, fría y distante, resonó en el aire. «Felicitaciones, has completado el tutorial, dificultad infierno, piso 1». Lágrimas de alivio y tristeza brotaron de sus ojos mezclándose con el sudor y la sangre. «Lo siento», murmuró, dedicando en silencio su victoria a Qiangmin, Min-Sik y Sua. Con el puño en alto, impulsado por una fuerza renovada, gritó: «¡Primer piso! ¡Superado!». Oh Jae, recuperándose de la extenuante batalla, observaba el vasto paisaje que lo rodeaba, un remanso de paz que contrastaba con la reciente vorágine. Mientras su mirada se perdía en la lejanía, una pequeña y peculiar figura asomó entre la vegetación, capturando su atención. Justo entonces, una ráfaga de mensajes invadió su visión, revelando una lluvia de recompensas: 1000 puntos por superar el piso, otros 500 por el inesperado interés de un dios y una bendición del espíritu del viento que curó todo su daño y disparó su agilidad. Un enorme portal verdoso se materializó entonces frente a él, un pasaje ineludible. Jae, sintiéndose completamente renovado, comprendió que no había nada más que hacer en aquel misterioso santuario de curación. Al atravesar el umbral etéreo, Jae se encontró en un entorno completamente nuevo. Un exuberante tapiz de montañas y valles se extendía bajo un cielo impecable. Le hizo dudar, ¿era esta una sala de espera o el final del primer piso? De repente, sus ojos captaron una silueta a la distancia. Una persona, otro jugador. Al acercarse, su sorpresa fue mayúscula. Era una especie de conejo parado en dos patas, con ropa humana, digno de un cuento infantil con tintes de LSD. Con una sonrisa tan radiante como peculiar, la criatura se presentó como Kirikiri Mitch, un nombre que resonaba con la misma excentricidad de su apariencia, marcando así el inicio de esta insólita interacción. Jae, aún perplejo, le preguntó su identidad, presentándose a su vez como Lee Jae. Kirikiri, con una musicalidad casi burlona, repitió su nombre, generando en el exgamer una curiosa mezcla de diversión y extrañeza. La conejita no tardó en revelar su rol. Era nada menos que la gerente de la dificultad, infierno. Jae, crédulo, se enteró entonces de que existía una gerente para cada nivel de dificultad, un detalle del sistema que desconocía por completo. Kirikiri comenzó a explicarle cómo acceder a la ventana de recompensas y a la tienda del tutorial. Allí podía canjear sus puntos por equipamiento, valiosos libros de habilidad e incluso ropa nueva. Jae intentó priorizar, pero Kirikiri lo interrumpió sin miramientos, insistiendo en que era más importante comprender los ítems. Luego bromeó sobre su falta de vestimenta, sugiriendo con picardía que eso no le quedaba nada bien. Con una sonrisa de satisfacción, Jae se mostró finalmente equipado, sintiendo que había vuelto a la vida. Kirikiri se rió de su reacción exagerada antes de que Jae, volviéndose serio, le formulara una pregunta crucial. Consultó sobre el temido límite de 150 días para completar el tutorial. Kirikiri le explicó que tendría que usar sus puntos para adquirir comida y otros objetos esenciales en la tienda, además de revelar un detalle escalofriante. Existía un número limitado de intentos para aquellos con potencial como él. Curioso por saber si había algo más, Jae preguntó, pero Kirikiri insinuó que tenía información aún más vital, algo sobre pociones de efectos de estado y el inquietante hecho de que la mayoría de ellas eran imposibles de obtener. Finalmente, Kirikiri le lanzó una última pista sobre la temática del segundo piso, un enigmático comentario sobre efectos de estado. Jae intentó hacer una pregunta crucial sobre qué sucedía con los que morían, pero ella lo interrumpió abruptamente, dando por terminada la conversación. Finalmente, Kirikiri y Jae terminaron su charla, con él absorbiendo cada detalle sobre el sistema del tutorial. Agradecido por la información, el ex-gamer se despidió.
La peculiar gerente, alzando los brazos, le gritó una última advertencia antes de que Hojai se desmaterializara en el portal verdoso. No te mueras. Él, divertido por tan peculiar despedida, la consideró una criatura verdaderamente fascinante. Con una sonrisa de confianza y una determinación inquebrantable, Hojai dio su último paso hacia el umbral, listo para enfrentar lo que sea que le deparara el siguiente piso, reflejando la fuerza que había ganado superando la pesadilla anterior. Al emerger del portal, Hojai se encontró en una majestuosa sala de pilares imponentes, un espacio que fungía como sala de espera para el segundo piso. El ambiente, aunque diferente al anterior, mantenía la misma aura mística del tutorial. Inmediatamente, Hojai revisó su estado. Aún le quedaban 43 horas y 20 minutos de su intento actual, en el día 29. Se preguntó si las recompensas del guerrero serían las mismas, y el sistema, como siempre, le confirmó su ubicación y los intentos restantes. Contempló la idea de limpiar más pisos de una vez para conseguir recompensas extra, pero, como un relámpago, los rostros de sus compañeros fallecidos lo asaltaron. Decidió no arriesgar su vida innecesariamente, prometiéndose solo preguntarle a Kirikiri sobre esto después de terminar el segundo piso. De repente, un objeto inusual capturó su atención, algo que nunca había visto en el tutorial. ¡Una cama! Esto sí que es una mejora, exclamó, probando la comodidad del colchón. Decidió tomar una siesta, una súper corta, como si el tiempo fuera un concepto inventado por los burócratas. Con esa promesa de brevedad, Hojai se sumergió en un profundo sueño, su cuerpo finalmente relajándose tras la incesante tensión y el dolor del primer piso. El silencio de la sala lo envolvió, permitiéndole un descanso tan necesario como inesperado. Hojai se despertó de golpe, un grito de asombro escapando de su garganta al darse cuenta de que había dormido durante 12 horas completas. Al revisar su estado, confirmó el paso del tiempo y no pudo evitar reflexionar que nunca en su vida había dormido tanto. Sentado en el borde de la cama, contempló lo mucho que había cambiado desde que llegó al tutorial. Las escenas de su vida pasada, la tienda que regentaba y sus días de programmer parecían distantes, casi como recuerdos de otra era. Rememoró cómo solía entrenar frenéticamente para una sola partida, poniendo todo en juego contra sus oponentes. Ahora, irónicamente, había vuelto a jugar un juego, pero uno donde lo que estaba en juego era su propia vida. Sin tiempo para lamentaciones, Hojai decidió revisar su estado una vez más y descubrió con sorpresa que había adquirido una nueva habilidad activa, concentración de batalla, LB, no 7. Inmediatamente dedujo que antes era pasiva y se preguntó si su activación no consumía maná. Con una nueva chispa en sus ojos, Hojai se levantó, empuñó su espada y decidió poner a prueba su recién adquirida habilidad. El ex-gamer se movió con una velocidad asombrosa, activando la habilidad, pero rápidamente jadeó y cayó al suelo agotado. A pesar de la fatiga, calculó que podría mantener esa intensa concentración por aproximadamente 5 minutos con su fuerza mental actual. Apenas se levantó, Hojai sintió cómo su fuerza mental se desvanecía rápidamente. La recién adquirida concentración de batalla Left Quadri Extra 7, aunque potentísima, lo dejaba completamente exhausto. A pesar de eso, su curiosidad lo impulsó a abrir la ventana de subastas, dudando de la calidad de los ítems. Reflexionando sobre la bendición del viento y las recompensas inesperadas, como ese curioso collar de gato, se sintió increíblemente afortunado de haber sobrevivido al primer piso, un verdadero milagro para la mayoría de los que entraban al tutorial. Mientras se recuperaba, una notificación del sistema apareció, revelando el tiempo restante para el siguiente intento. Casi 72 horas. Hojai, con la astucia que solo un ex-gamer posee, comprendió inmediato que cada nueva oportunidad en el tutorial estaba separada por 3 días de espera. Siempre estratégico, empezó a pensar en cómo fortalecerse contra los efectos de estado para el próximo piso. Con esa idea firmemente anclada en su mente, decidió revisar el tablero de la comunidad, buscando cualquier información útil. Al examinar los números de cada tablero de dificultad, los ojos de Hojai se abrieron con asombro. La cantidad de jugadores que habían entrado al tutorial, incluso en dificultad de infierno, había aumentado repentinamente. Confirmó el incremento, dándose cuenta de que ahora eran 6 los valientes, o quizá dementes, que se atrevían a desafiar lo imposible en la modalidad más brutal. Al ver los comentarios de otros jugadores, quejándose de los novatos con la delicadeza de un rinoceronte en una cristalería, Hojai sintió una mezcla de molestia y genuina preocupación. Sabía que los nuevos estarían desorientados.
Aunque su naturaleza no lo inclinaba a la interacción social, consideró crucial compartir información valiosa. Con una mezcla de frustración y determinación, empezó a escribir en el tablero. OJ se exasperó al ver que los nuevos jugadores ignoraban su mensaje y salían del tablero como si la información fuera un virus. Un profundo suspiro escapó, pero con una resolución de hierro subió la información igual, advirtiéndoles de no subestimar jamás el tutorial. Sin más distracciones, se dedicó a preparar su cuerpo para la inminente prueba. Estiró y flexionó cada músculo, evaluando su estado físico y mental para la próxima batalla que se avecinaba. Comprendiendo que no podía ganar experiencia adicional en la sala de espera, Ho-Ye se mantuvo alerta, concentrado. Justo entonces, una brillante luz verde comenzó a formarse, señalando el inicio de su segundo intento. Había hecho todo lo posible por ayudar, ahora solo quedaba avanzar. Con una determinación palpable, Ho-Ye dio un paso al frente y se sumergió en la resplandeciente luz esmeralda del portal, listo para enfrentar el segundo piso. El momento había llegado. ¡Allá vamos! Al emerger, Ho-Ye se encontró en un pasillo oscuro, con paredes de ladrillo idénticas a las del primer piso. Una sonrisa de reconocimiento apareció en su rostro. Clásico de los juegos, pensó, preparándose para lo inevitable. Justo cuando se disponía a avanzar, 3 flechas silenciaron el aire, surgiendo de la oscuridad y dirigiéndose directamente hacia él. Ho-Ye, con la agilidad de un lince y sin un instante que perder, se preparó para el impacto, anticipando el inminente ataque. Ho-Ye, con la rapidez de un rayo, desvió la primera flecha que volaba hacia él con su escudo. Su mente, forjada por incontables horas de gaming, siempre estaba un paso adelante, anticipando cada movimiento. Pero la velocidad de este ataque era asombrosa. Aunque logró bloquear la segunda, la tercera flecha se le clavó directamente en la pierna, provocando un dolor agudo que lo hizo caer. Al instante, una incómoda sospecha lo invadió. La herida en su pierna revelaba una punta de flecha anómala, y el dolor no tardó en transformarse en un ardor insoportable, acompañado de un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Dolor de cabeza, náuseas y escalofríos. Era veneno. Ho-Ye, recordando las advertencias de Kirikiri, supo que tenía que actuar de inmediato. Sin embargo, justo cuando iba a beber el antídoto, el instinto de su brutal estrategia se encendió. Una idea loca, pero perfectamente lógica para su forma de pensar, empezó a tomar forma. ¿Y si no la usaba? ¿Y si este veneno era, en realidad, otra oportunidad para fortalecerse? Con la pierna herida y el veneno haciendo estragos, Ho-Ye comenzó a avanzar por el oscuro pasillo, donde cada paso se sentía como una lucha y cada respiro resonaba en el silencio opresivo del lugar. Su mirada, intensa y decidida, se fijaba en la herida de su pierna mientras su mente seguía maquinando. ¿Debería arriesgarlo todo y probar esta nueva forma de automejora, aun cuando el veneno lo estaba consumiendo lentamente? Es que en ese infierno que fue el primer piso, Ho-Ye había desbloqueado una habilidad única. Era como un sexto sentido, no del juego sino propio, la capacidad de percibir su cercanía a la muerte, una herramienta que le permitía coquetear con el abismo sin llegar a caer del todo. Era como tener un medidor interno de su agonía. Cuando se acercaba al filo, sentía que su alma casi se desprendía para ir a tomar el té con su abuela en el más allá, solo para ser jalado de vuelta antes de cruzar del todo. Esa habilidad, nacida del borde de la muerte, le permitía saber exactamente cuándo estaba a punto de caer y cuándo todavía podía resistir un poco más. Ahora, con el veneno, la pregunta clave era, ¿qué tan grave era esta vez el riesgo? Decidido, se adentró en el agua, midiendo el riesgo con calma. 1, 2, 3, 4, susurró, sintiendo cómo el veneno se disolvía lentamente. No era tan peligroso como imaginó. El charco de agua estancada no lo mataría de inmediato, así que podía guardar la poción. De repente, una notificación brilló. Acababa de obtener tolerancia al veneno Thurs.1, perfectamente a tiempo. Aunque la pierna aún le dolía, ya podía caminar con mayor facilidad. Ho-Ye también notó unas agujas en el suelo, vestigios de las flechas, y pensó en guardarlas, por si acaso le resultaban útiles más adelante. Pero la euforia duró poco. El efecto del veneno no desaparecía, de hecho, empeoraba a medida que se alejaba del agua. Una ola de desesperación lo invadió. Necesitaba alcanzar el portal de reinicio antes de que fuera demasiado tarde. La carrera hacia el portal era una agonía, y aunque se lanzó al agua estancada para diluir el veneno, el efecto se intensificaba. El cuerpo de Ho-Ye se sumergía, respirando con dificultad, preguntándose si su imprudencia lo había llevado demasiado lejos. Con el último aliento y el veneno quemando sus venas, Ho-Ye se lanzó hacia el portal Esmeralda. Era ahora o nunca. El dolor, lejos de doblegarlo, lo impulsaba, sabiendo que cada experiencia lo hacía más fuerte. Era hora de reiniciar. Ho-Ye reapareció junto al portal Esmeralda, tras un reinicio casi mortal,
Una notificación le confirmó resistencia a la parálisis nivel 1. Con esto, vio una nueva forma de explotar el veneno. Se puso de pie, listo para profundizar su brutal estrategia. Ho-Jae tenía una meta: llevar sus resistencias al nivel 7. La única vía era el dolor autoinfligido, hiriéndose y reiniciando sin parar. Era exasperante, un método tortuoso y muy distinto a subir de nivel enfrentando monstruos. ¡Qué tutorial tan cruel! Ho-Jae se lanzó de nuevo al brutal ciclo. Enfrentaba emboscadas y golpes con determinación inquebrantable. Se escudaba, recibía el impacto, el dolor lo empujaba al límite. Debía buscar el portal Esmeralda para reiniciar, y así, regresar más fuerte y persistente. Con cada reinicio, Ho-Jae se exponía deliberadamente al veneno del segundo piso, sintiendo el ardor y la náusea. No retrocedía. Tenía la certeza de que la temática de este nivel era, precisamente, los efectos de estado, sobre todo el veneno. Su plan era claro: curarse justo antes de morir para aumentar su resistencia y dominar esta nueva amenaza. Convencido de la eficiencia de su peculiar método, Ho-Jae se mantenía firme. Esto no era un juego cualquiera. Aquí, la supervivencia dependía de transformar el tormento en poder. Su mirada, aunque cansada, irradiaba una determinación inquebrantable para seguir adelante. De vuelta en el tutorial, Ho-Jae jadeaba. El agotamiento era palpable. Un grito de frustración escapó de sus labios al ver otra flecha incrustada en la pared. Era el recordatorio constante de la emboscada que lo esperaba al entrar al segundo piso. Bloqueaba flechas, pero cada impacto era letal. Comprendió que, para aumentar resistencias, necesitaba algo más sofisticado que solo recibir golpes. Era imposible mejorar si se desmayaba. Debía absorber el daño de forma controlada, siempre al límite de su aguante. El bombardeo de flechas era incesante, pero Ho-Jae se mantuvo firme, absorbiendo impactos con su escudo. Su cuerpo se cubría de nuevas heridas. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. ¿El segundo piso sería así de fácil? Su desafío era una burla a la simplicidad de las trampas. Al adentrarse en el pasillo, Ho-Jae percibió un cambio sutil. La temperatura parecía alterarse, volviéndose más cálida. Con sospecha, ¿sería este el próximo desafío? Una nueva trampa sumada a las flechas envenenadas. El ambiente se sentía extraño, anunciando un nuevo peligro. Al tocar el suelo, Ho-Jae lo confirmó. La temperatura aumentaba, envolviéndolo en un calor sofocante. El ambiente se transformaba en una caldera. Este nuevo efecto se sumaba a los desafíos del segundo piso, revelando la complejidad de sus pruebas y la rápida adaptación necesaria. El calor se hizo insoportable, forzando a Ho-Jae a protegerse con su escudo. Al encontrar agua, entendió la mecánica. Las trampas combinaban el veneno de las agujas con la temperatura. Era un entorno letal. Aún así, continuó luchando, recibiendo más impactos. En medio de la sofocante caldera y el incesante ataque de las agujas envenenadas, Ho-Jae se sumergió en el agua hirviente. Sintió cómo el calor lo consumía. Su decisión, al borde de la temeridad, fue recompensada. Una notificación brilló. Había aprendido resistencia al calor nivel 1. No solo existía esta habilidad, sino que ahora era parte crucial de su arsenal. Aunque el instinto le gritaba que regresara, Ho-Jae desechó la idea. Era demasiado tarde para retroceder. Debía seguir. Con determinación, sacó una poción curativa y la bebió. Su cuerpo, envuelto en un resplandor azul, empezó a recuperarse, recargando fuerzas, pero la curación fue insuficiente. El calor se intensificaba, quemándole hasta el alma, y Ho-Jae jadeaba al borde del colapso. ¡Maldita sea!, exclamó, «me voy a quemar hasta morir». Desesperado, recurrió a una valiosa poción, lamentando gastar 500 puntos tan temprano, pero el sacrificio valió la pena. Adquirió resistencia a la quemadura nivel 2. Ho-Jae, aunque había adquirido una nueva resistencia, seguía sintiendo cómo el ardor infernal lo consumía. Su piel parecía desprenderse mientras un dolor atroz lo invadía. Una rabia le encendió la mirada al darse cuenta de su descuido. Había bajado la guardia, permitiendo que el calor lo sobrepasara por completo. Al borde del colapso creyó que ese era su fin, que su cuerpo no aguantaría más. Pero justo cuando la desesperación lo envolvía, una luz brillante apareció. Era una ventana de nivel arriba, confirmando el aumento de su fuerza, resistencia y tolerancia a la parálisis. Reafirmando sus mejoras, Ho-Jae sintió un impulso de poder recorrerle el cuerpo. Sus estadísticas habían crecido de golpe y los efectos de estado que lo atormentaban se debilitaron notablemente. A este ritmo, pensó, podría atravesar el segundo piso sin ningún problema. Con determinación inquebrantable, activó su concentración de batalla y la bendición del espíritu del viento, rodeándose de un aura verdosa. Con fuerzas renovadas y sentidos agudizados, estaba convencido de que podría superar el segundo piso. «Puedo hacerlo»,
«Voy a limpiar el segundo piso», exclamó, henchido de confianza. Pero justo cuando se sentía invencible, sus pies le jugaron una mala pasada y resbaló, soltando un sorprendido «¿Eh?». Un grito de dolor escapó de su boca al caer. «Esto dolió como el infierno», se quejó, frustrado por gastar una valiosa poción curativa en algo tan humillante. No podía permitirse morir de una forma tan ridícula. De pronto una notificación apareció en el aire. «El dios de la aventura se apiada de ti». Ojai se sonrojó de vergüenza. ¿Lo había visto el dios caer? Pero el bochorno se disipó al instante al ver otra habilidad nueva. Regeneración natural nivel 1. ¿Sería este un nuevo poder? «¡Oh!», exclamó Ojai, entendiendo de inmediato que esta habilidad aumentaba la velocidad de recuperación de sus heridas. Orgulloso de su progreso, se comparó con un troll que se regenera, aunque la verdad es que su vida se estaba volviendo un jardín de infantes con esteroides. Sintiendo un escalofrío en la espalda, Ojai reconoció la zona como el área de descanso del jefe. Decidió que lo mejor sería prepararse. Eran las 6:30 am del día 19, en su segundo intento. El tutorial era, sin duda, muy diferente a la vida real. Ojai revisó el tablero de la comunidad. Aunque había gente buena, los maliciosos eran más, difundiendo desinformación. Le preocupaba que otros cayeran en esas trampas, ya que sus vidas estaban en juego. «Esto es», murmuró con preocupación. Leyó una publicación que afirmaba que al limpiar el piso 100 se podía volver a la realidad. Reflexionó largamente sobre si creerlo o no, ya que el tutorial no les había explicado nunca las condiciones de salida. Sin embargo, decidió que la única forma de saber la verdad era avanzando por los pisos. Ahora, Ojai se enfocó en el segundo piso, activó sus habilidades y se dio cuenta de que no podría superarlo sin mejores objetos. No tuvo más opción que fabricar su propio equipo, incluyendo un ropaje y un escudo para enfrentar lo que viniera. Ojai se quejó del frío, pero al menos había aprendido dos habilidades: campo de visión aumentado y piel resistente. Aunque útiles, notó que sus resistencias no mejoraron recientemente, cuestionándose si había un límite de tiempo para el crecimiento. La temperatura comenzó a descender bruscamente, confirmando sus sospechas de un nuevo desafío. Ojai, con la espada y el escudo en alto, se preparó para lo inminente. «Está a punto de comenzar», exclamó, mientras bloqueaba el primer ataque que se abalanzaba sobre él. Tras bloquear el ataque inicial, Ojai fue inmediatamente superado por la intensidad del combate. La presión era abrumadora, y una fuerza invisible lo arrastró hacia un portal de luz cegadora, exclamando su frustración con la brutalidad del segundo piso. De repente, se encontró de vuelta en su lobby personal. El alivio lo invadió al reconocer la familiaridad del lugar. Sus ojos se posaron en su equipo recién fabricado, fijando su mirada en la imponente puerta a la sala del jefe del segundo piso. Al abrirla, Ojai se topó con una vasta sala circular, un escenario grandioso y deslumbrante que lo dejó completamente asombrado. No pudo evitar exclamar su sorpresa, sintiéndose diminuto ante su inmensidad, abrumado por la escala. Su asombro fue interrumpido por un mensaje del sistema: la extraña opción de regresar al lobby de la sala de espera del segundo piso. Esta posibilidad inesperada lo desconcertó por completo, sin comprender la razón. Su perplejidad era evidente, y una silueta fugaz pareció compartir su confusión. Todavía sin entender qué pasaba, Ojai examinó el portal esmeralda que había usado para entrar. La insólita propuesta de retorno seguía resonando en su mente, y con una expresión de profunda confusión, se preguntó qué truco macabro le deparaba el tutorial. La respuesta llegó con una nueva notificación del sistema. No era una sala de jefe tradicional, sino una prueba del portal. Solo requería que permaneciera allí por 3 horas. El desafío, a primera vista, parecía engañosamente simple y comenzaría en apenas 30 segundos. Ojai, con su mente aguda, dedujo que si bien permanecer parecía sencillo, el verdadero desafío se centraría en efectos de estado y trampas. Su experiencia previa con los trucos del tutorial le indicaba que esta prueba no sería tan fácil como sonaba. Confiado en sus preparativos y la eficacia de su equipo, Ojai decidió no volver al lobby. Rechazó la opción mientras el portal esmeralda se desvanecía. Con su elección sellada, la prueba del portal dio inicio oficial, marcando un nuevo calvario. Pero la prueba no era lo que esperaba. Una aterradora notificación le exigió soportar las experiencias más dolorosas que jamás hubiera vivido. Ojai quedó estupefacto, el corazón acelerado. Era como si el mismísimo tutorial se hubiera fumado un pucho de maldad para que Ojai bailara el cha-cha-cha del sufrimiento puro. «¿Qué demonios significa esto?», pensó.
Antes de que Ho-Jae pudiera procesar esa exigencia, la realidad a su alrededor se distorsionó violentamente, sumergiéndolo en una ilusión tan vívida que se sentía real. De repente, fue testigo de una escena desgarradora, la figura de Ho Jong-min, uno de sus antiguos compañeros. La visión se intensificó con crueldad, mostrando a Ho Jong-min siendo brutalmente empalado por múltiples flechas. El grito de dolor, un sonido casi palpable, recreaba vívidamente el momento exacto de su trágica muerte, una escena cruda y visceral que lo sacudió. A pesar del dolor realista que lo invadía, Ho-Jae, con su aguda percepción, notó un detalle crucial: las armas usadas eran idénticas a sus iniciales. Rápidamente dedujo que su resistencia al dolor no funcionaba porque estaba atrapado en una compleja ilusión. «Es una ilusión», exclamó, confirmando su teoría. Confirmando que debía soportar estas ilusiones por 3 horas, Ho-Jae fue abruptamente transportado a un nuevo escenario. No era un campo de batalla sangriento, sino un aula de clases repleta de escritorios y una pizarra. Una situación peculiar y desorientadora. Allí, en un giro inesperado que lo dejó boquiabierto, una chica se le declaró su amor de la manera más vergonzosa e inolvidable imaginable, frente a todos. La prueba no era solo física, era un tormento psicológico, un verdadero infierno personal diseñado para revivir sus momentos más humillantes. Ho-Jae, atrapado en la ilusión de un aula, se retorcía mientras las voces a su alrededor lo atormentaban sin piedad. Gritaba desesperado para que pararan, cuestionándose cuánto más tendría que soportar aquel suplicio. La omnipresente voz del dios de la aventura seguía resonando en su mente. La tortura no cesaba. Visiones de su pasado como programmer lo asaltaban. Voces invisibles lo elogiaban, para luego descartarlo sin compasión como obsoleto. Ho-Jae, con el rostro descompuesto, no podía creer que este tormento incluyera también un recordatorio tan brutal de su gloria efímera. La escena se volvía aún más cruda al revivir su derrota más humillante, donde comentaristas despiadados proclamaban su derrota completa. Uno, Ho-Jae, del pasado visiblemente abatido, escuchaba la dura sugerencia de retirarse ya, un golpe directo a su espíritu que resonaba en el presente. De repente, Ho-Jae se encontraba de nuevo en la sala de la prueba del portal, arrodillado, con la mente y el cuerpo al límite. Gritaba al vacío maldiciendo la situación, sintiendo que justo cuando un tormento parecía terminar, otro más abría paso, engulléndolo. Levantándose con dificultad, Ho-Jae levantó la mirada hacia el techo inmenso de la sala. Se dio cuenta, compunzada de desesperación, de que ni siquiera habían transcurrido 3 horas de la prueba. Aunque sabía que no moriría, la experiencia era un infierno psicológico, agotador y sin piedad. La ilusión cambió drásticamente, sumergiéndolo en una nueva pesadilla aún más profunda. Una chica, con el rostro contraído por el dolor y la ira, lo acusaba directamente de la muerte de su padre, reabriendo una herida tan profunda que sentía que le arrancaban el corazón del pecho. En la sala real de la prueba, Ho-Jae se derrumbaba, el dolor mental era tan intenso que se manifestaba físicamente. Se agarraba la garganta, con arcadas, antes de caer al suelo, incapaz de resistir la embestida de aquella memoria. Con un estertor, mordió su propia mano para anclarse a la realidad, mientras en su mente resonaba el eco de recuerdos sobre papá esta vez. La desesperación lo invadía, preguntándose cuándo acabaría, su cordura se deshilachaba como un ovillo en manos de un gato juguetón. El agudo dolor de la mordedura lo ayudó a recuperar la conciencia, escapando momentáneamente de la ilusión. Se sintió aliviado de no tener que revivir esas memorias, pero la culpa por la muerte de su padre lo seguía como una sombra, sumergiéndolo en un nuevo vacío. Acto seguido, fue transportado a otra vívida ilusión, un hospital. Allí, veía a su padre acostado en una cama, frágil y demacrado. Ho-Jae se acercaba, su corazón encogido por la nostalgia y el dolor de revivir ese momento tan delicado. Sentado junto a la cama, su padre le preguntó cómo se sentía, para luego confrontarlo sobre su vida. Lo urgió a conseguir un trabajo de verdad, cuestionando si planeaba vivir toda su vida jugando, un reproche familiar dolorosamente conocido. Ho-Jae, harto de la misma discusión, pensaba, ¿esto? No, otra vez. Mientras su padre insistía en que ya había jugado suficiente y que debía prepararse para el futuro. Finalmente, Ho-Jae estalló, preguntándole qué sabía su padre del pro gaming, con voz cargada de frustración. Desesperado por ser comprendido, Ho-Jae le explicaba el inmenso esfuerzo y la constante lucha que implicaba el mundo de los juegos, esperando que por una vez su padre lo entendiera. Sin embargo, su padre solo pronunció su nombre, incapaz de comprender su pasión. Frustrado, Ho-Jae le dijo que no lo comprendía en absoluto y decidió irse. Su padre, con voz débil, intentó retenerlo. Ho-Jae, desafiante y ciego por la ira, afirmó su identidad como pro gamer,
dejándolo atrás en la ilusión. De vuelta en la sala de la prueba, se aferraba a su cabeza. El tormento persistía sin tregua. El tormento no daba tregua, y al borde del colapso, Joye se encontró arrastrado a otra ilusión, reviviendo el funeral de su padre. Allí una voz desgarradora lo acusaba directamente de la muerte del hombre, hundiéndolo en un mar de arrepentimiento. Papá murió por vos, resonaba en su mente una culpa asfixiante por no haber intentado comprenderlo. Pero incluso mientras era arrastrado a las profundidades de sus recuerdos más dolorosos, Joye se resistía. Dentro de la sala de la prueba del portal, con una determinación inquebrantable, juraba que no se rendiría. A medida que las ilusiones se intensificaban, donde incluso sus compañeros caídos le echaban la culpa de sus destinos, él se mordía la mano con tal fuerza que el dolor físico lo anclaba a la realidad. Con un ojo inyectado en sangre y el cuerpo al límite, Hou Yae desafió la prueba, proclamando que aunque tropezara o cayera, siempre se levantaría. En ese preciso instante, una notificación mágica apareció ante sus ojos, anunciando que era el primero en completar la prueba del portal del piso 2. Aún confundido por la victoria, Hou Hei se preguntaba qué implicaba todo aquello, mientras una serie de mensajes adicionales revelaban el interés y las impresiones de múltiples divinidades observando sus acciones. Al asimilar la abrumadora cantidad de dioses que lo habían estado observando, Hou Hei comprendió que la prueba había terminado. No solo recibió valiosas resistencias, incluida una de ilusión de nivel 7, sino también una oferta especial de la enigmática diosa de la lentitud. La propuesta era curiosa. Parte de sus propios poderes en lugar de la recompensa estándar. Hou Yae meditó por un instante sobre la naturaleza de una habilidad tan peculiar y sin pensarlo demasiado, aceptó. Así fue como obtuvo el emblema de parpadeo Liu Ve-Minusink. Este don, proveniente de una deidad que lo veía como un apóstol potencial, lo dejó aún más perplejo, mientras el dios de la aventura, por su parte, no ocultaba su decepción. Molesto por la reacción de ese viejo dios, Hou Hei decidió que lo mejor sería preguntarle a Kirikiri sobre todo lo que había sucedido, justo cuando el entorno se transformaba, transportándolo de regreso a la seguridad de su lobby. Con un suspiro de alivio, cruzó un portal esmeralda, confirmando su regreso a su espacio personal, con el cielo azul y el verde campo como el fondo perfecto. En una explosión de entusiasmo, Kirikiri Mechu, la peculiar gerente de la dificultad infierno, se abalanzó sobre Hou Yae con un abrazo apretado, rebosante de alegría al verlo con vida. Mientras Kirikiri seguía expresando su alivio por su regreso, Hou Yae, con una idea en mente, se dirigió a la tienda del tutorial para adquirir algo que había planeado. Fue entonces que, con un gesto inusual de consideración que tomó a Kirikiri por sorpresa, Hou Yae le entregó un delicioso pastel, un regalo inesperado que la pequeña conejita recibió con una alegría desbordante. Fue entonces que, con un gesto inusual de consideración que la tomó por sorpresa, Hou Yae le entregó un delicioso pastel a Kirikiri. Ella, tras un breve instante de incredulidad, estalló en pura felicidad, proclamándolo como el mejor de todos. Él, algo abrumado por tanta efusividad, simplemente le dijo que se callara, aunque en el fondo disfrutaba de su genuina alegría. Mientras compartían el dulce, Hou Yae, siempre práctico, aprovechó para preguntarle a Kirikiri si tenía algún consejo para el tercer piso. Sin embargo, ella, con su habitual sonrisa enigmática, le respondió que no tenía absolutamente nada que decirle. Perplejo, Hou Yae insistió en saber el porqué de ese mutismo, y Kirikiri, con cierta incomodidad, reveló que su rápido avance había desequilibrado una cuota de la que no podía hablar. Al indagar sobre el destino de sus compañeros caídos, la gerente desvió el tema, instándolo a usar su ojo de la mente para descubrirlo. Confirmando que la cuota limitaba sus preguntas, Hou Yae decidió indagar sobre el emblema de parpadeo. Pero Kirikiri, veloz, intentó huir volando lejos, dejando a Hou Yae exasperado y gritándole para que regresara y explicara. Con un suspiro melodramático, como si el destino del universo dependiera de su siguiente palabra, Kirikiri finalmente cedió. Explicó que el emblema de parpadeo era un poder de la diosa de la lentitud, otorgado a desafiantes excepcionales por los dioses mismos. Hou Yae se preguntó si eso significaba que lo apreciaban, y ella, con una sonrisa, confirmó esa posibilidad, aumentando su interés. Sugiriéndole revisar los datos en la sala de espera, Kirikiri se perdió en sus pensamientos. Reflexionó sobre su rol de gerente, recordando un caso donde un jugador casi muere por atacar a un administrador en otra dificultad. La inmensa fuerza de Hou Yae, inusual para un infierno, no era solo un error de diseño en el tutorial. Hou Yae
Notando su peculiar divagación, le preguntó directamente sobre la verdadera naturaleza de los dioses y sus intenciones. Kirikiri, con una seriedad inusual, le dijo con firmeza que esa era una verdad que debía descubrir por sí mismo. El protagonista dedujo que su repentina seriedad se debía a que ese era el tema principal del juego, algo que ella no podía revelar. Al observar el portal al tercer piso, que prometía más sobre el tutorial, Ho-Jae reafirmó su determinación de avanzar. Justo antes de irse, Ho-Jae recordó un mensaje confuso al completar el segundo piso. Conquistaste la última puerta de enlace. Curioso por el significado, le pidió a Kirikiri que se lo explicara. Kirikiri, como si tuviera un interruptor secreto para la información, desestimó la notificación como un error de diseño y se negó a dar más detalles, sin importar cuánto Ho-Jae la presionara. Molesto, él le bromeó sobre sus orejas de conejo, provocando una airada reacción. De repente, como si una bombilla se encendiera sobre su cabeza, Kirikiri exclamó, «¡Ah, cierto!» y le ofreció algo. Antes de que Ho-Jae pudiera procesarlo, un nuevo conjunto de ropa apareció sobre él, reemplazando su vestimenta anterior. Sorprendido por la prenda, Ho-Jae preguntó si podía quedarse. Kirikiri, con un toque de burla sobre su sentido del estilo, le aseguró que las nuevas prendas eran superiores. Decidido a partir, Ho-Jae le ofreció el resto del pastel, dejándola encantada. Kirikiri, con una sonrisa sincera, le aseguró que lo extrañaría y le pidió que volviera a visitarla. Ho-Jae se despidió con un último vistazo, mientras el portal verde se abría, tragándolo hacia su próxima y desafiante aventura. Al llegar a la sala de espera del tercer piso, un espacio austero con columnas, Ho-Jae se tomó un momento para sí mismo. Antes de sumergirse en los nuevos desafíos, decidió invocar su ventana de estado para revisar sus habilidades y prepararse. Ho-Jae, ahora con el emblema de parpadeo Love Mex en su poder, siente una inyección de poder. Sin esperar la bendición de nadie, está convencido de que esta habilidad va a ser clave. Hora de ver de qué se trata. Se teletransporta, dejando tras de sí un rastro azul eléctrico, moviéndose tan rápido que casi desaparece de la vista. El poder del emblema supera con creces sus expectativas. La sensación es rara, como moverse en los bordes del espacio mismo. Se siente invencible y ansía dominar esta nueva herramienta. «Así que esto es teletransportación», exclama con entusiasmo. «1, 2, 1». Termina derrapando contra la pared, perdiendo completamente el control. «¡Maldición, necesito más práctica! ¿Por qué perdí el control?», se recrimina. Quizás debería chequear las estadísticas antes de lanzarse a usar todos sin ton ni son. Con la determinación renovada, Ho-Jae decide meditar para recargar maná. Luego, planea engrosar su armadura. Al revisar el libro de habilidades, descubre 3 nuevas. ¿Será obra de Kirikiri?, se pregunta. Con curiosidad, examina las nuevas habilidades. El ojo del espectro podría ser muy útil, piensa. Ya casi domina el parpadeo. De repente algo interrumpe su concentración. ¿Qué es esto?, se pregunta. Un mensaje, una invitación a la guilda de representantes. La sorpresa lo invade por completo. Una invitación a la guilda de representantes. La intriga lo carcome. Lee el mensaje con atención. Te contacto por tus logros en dificultad infierno. Queremos explicarte nuestros propósitos. Atentamente, Lee Chainsook. Hola, el misterioso Lee Chainsook. La comunidad habla mucho de él, pero ya lo estoy rechazando. Nunca había un pez gordo rogando antes. Soy el único que asciende por mis propios medios y ahora esto. Rechaza la oferta y decide concentrarse en el tutorial. Es mejor ir a las pruebas ahora, piensa. Lo que tengo que hacer es ser aún más fuerte. El tercer piso del tutorial lo aguarda, y Ho-Jae está listo para todo. Un tablero de ajedrez se extiende ante él, listo para la batalla. Esto significa una prueba de rango. Un nuevo desafío está por comenzar. Debo asegurarme de que nadie me interrumpa, piensa Ho-Jae, preparándose para lo que se viene. Ho-Jae, con una determinación que te da envidia, se lanza de lleno a la prueba de rango. «Me siento genial», grita, listo para lo que se le ponga enfrente. Avanza con cautela sobre el tablero de ajedrez, sabiendo que la calma es solo el preludio a una tormenta de flechas. Y no se equivoca. De repente, una lluvia de proyectiles lo ataca sin piedad. «¡Parpadeo activado!», exclama, y su emblema de parpadeo Lite Max se activa, esquivando con una agilidad que ya quisieras tener. «Creía que lo había superado, pero aún debo afinar mis habilidades», reflexiona mientras sigue adelante, llegando a una puerta imponente. «Como no he usado mi habilidad Ojo del Espectro de mi cuerpo, no creo que haya trampas», piensa antes de tocar la puerta con cautela.
Vamos a pasar esto rápido, dice con confianza. La puerta se abre, revelando un nuevo mundo suspendido en el cielo. De acuerdo. ¿Qué es esta vez?, se pregunta, adentrándose en lo desconocido. El tercer piso del tutorial, la sala del jefe. Este nuevo mundo se presenta con plataformas flotantes. La condición para superar esto es llegar al destino. El objetivo es claro, pero el camino, hay baldosas suspendidas en el aire. Observa, analizando el terreno. Maldición, van a matarme, exclama al darse cuenta de que las baldosas se caen después de un tiempo. Es difícil estabilizarse en todos, piensa, preparándose para usar su escudo. Pero lo esquivaré y avanzaré, grita lanzándose a la acción. Cataplum, una baldosa cede bajo sus pies. ¡Hor! ¡Me estoy cayendo! ¡Pero! ¡Espera! Viento espiritual de la tempestad activado. Una ráfaga de viento lo salva de una caída libre. Bien, el desafiante debería seguir adelante si no tiene miedo a caer. Joyae observa al abismo, sintiendo el viento que anuncia. Se avecina una tormenta. Las baldosas se desploman. Con la adrenalina a tope tras superar el segundo piso, Joyae activa su emblema de parpadeo gritando «Flash activado». Esquiva con agilidad. Pero la condición para avanzar se complica aún más. Las baldosas siguen cayendo. En medio del caos, Joyae intenta mantener el equilibrio, aunque la situación se pone cuesta arriba. «Mi último orbe de parpadeo, activado», exclama, usando hasta el último recurso para no caer. Un grito de desesperación se le escapa al ver cómo se desvanece el poder del emblema. A duras penas logra aferrarse a una baldosa. Pensé que me iba al agua, reflexiona aliviado. El tercer piso es más jodido de lo que pensaba, murmura, justo antes de que le salte una notificación. El dios de la aventura quiere darle un puesto de autoridad como recompensa adicional. Este tipo me está hinchando las bolas, piensa Joyae, extrañado. Jamás aceptaría algo así. Lo rechazaría de una sentencia. Ting. Alas de Talaria. LB Max.